¿Sabías que los adventistas del séptimo día nunca han predicho el segundo advenimiento de Jesús? Jamás han establecido la fecha en la que Cristo deba regresar por segunda vez a la tierra. Nos han dicho que eso es así, pero quédate y verás que esto es una real mentira que nos han inventado. Dice que nosotros fuimos los que colocamos las fechas del segundo advenimiento de Jesús por allá en el año 1844. Quédate, porque precisamente esta lección va a aclarar esa mentira. El maestro para los maestros. Hermanos y amigos, bienvenidos a esta nueva transmisión de tu programa del Maestro para los Maestros por el canal de la gente que piensa, que reflexiona y que decide, Emergencias Bíblicas. La lección de esta semana es espectacular. Las otras no han sido menos espectaculares. Esta se titula Motivados por la Esperanza. Y vamos a dar inicio pidiéndole a Dios que nos bendiga y nos dé de su sabiduría. Querido Dios, en estos momentos hemos de abrir tus sagradas escrituras y no existe hombre alguno que se baste para entenderlas sin el concurso de la intervención de tu Santo Espíritu. Por eso, Dios, te pedimos con reverencia y humildad que nos dotes de esta capacidad para interpretar adecuadamente tu texto bíblico. Lo pedimos en Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 25 y el versículo 9, y dice: en ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Motivados por la esperanza, este título está bien puesto. Entonces vamos a entrar inmediatamente en materia, porque no hay tiempo que perder. ¿Me acompañas, por favor? Toma tu Biblia, toma lápiz y vamos a dar inicio a este apasionante estudio. Para aquellas familias que se reúnen en horas de la tarde del sábado para despedir el sábado, aquí les dejamos esta nota. Precisamente corresponde a la lección del día sábado 11 de mayo. Acuérdense, la lección se titula Motivados por la Esperanza. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, la esperanza de la venida del Mesías motivaba el vivir del pueblo de Dios. Eva fue la primera que se esperanzó en el advenimiento del Mesías, que la rescataría del pecado. El Mesías vino, efectivamente, como la profecía lo indica, murió por los pecados de quienes lo acepten como su Salvador personal, resucitó, ascendió a los cielos, está intercediendo en el santuario celestial y prometió que volvería, según lo dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el 3. Ahora bien, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que alienta a su pueblo en estos momentos? Precisamente esto. La promesa del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo es la esperanza que alienta a todos los cristianos a través de todos los tiempos. Su segunda venida, que fue prenunciada por Enoc, según lo encontramos en Judas, el verso 14, dice de la siguiente manera: ojo, Enoc fue séptimo desde Adán, y desde ese momento el segundo advenimiento de Jesús ya era conocido. Leamos: he aquí vino el Señor con sus santas miríadas, dice el apóstol Judas. Esta enseñanza, esta promesa, es lo que más motiva al cristiano. ¿Por qué? Bueno, no te dejes de ver el siguiente capítulo, no te desprendas de este canal, porque lo que sigue es oro en polvo. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Jesús es uno de los temas centrales de las Escrituras. Es como si en esta Biblia que yo tengo aquí corriera un hilo de oro que transversaliza desde Génesis hasta Apocalipsis. Comienza en Génesis el advenimiento de Jesús y termina en Apocalipsis con el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te invito a que permanezcas, porque el siguiente tópico está espectacular. Continuando con el estudio de nuestra lección, hoy nos encontramos con el día domingo 12 de mayo, que tiene como título La promesa de su regreso. Vamos a suponer
que la enseñanza, ojo, no me vayan a escribir después que el pastor Márquez no cree en la segunda venida de Jesús, porque yo me los conozco. Estoy diciendo, vamos a suponer que la enseñanza de la segunda venida de Jesús es una utopía, es decir, una quimera, una fantasía. Pregunto, ¿quién perdería más? ¿El que cree que la segunda venida de Jesús es una verdad o quien piensa que la segunda venida de Jesús es lo que decíamos hace unos instantes, una utopía, una quimera, una fantasía? ¿Quién perdería más? Hace algunos años escuché una entrevista que le hicieron a nuestro querido pastor Alejandro Bullón, una muchacha, y el pastor hablaba sobre este tema, que hay personas que dicen, yo no creo en la segunda venida de Jesús, esa es una tontería, ese es un engaño, no sean tontos. A lo que el pastor Bullón le respondió a esa muchacha, que me imagino que le respondió a esta persona, dime una cosa, ¿quién perdería más? Yo que creo que Jesús vendría por segunda vez y que vendrá acompañado de un mundo de esperanza y me salvo, o tú que no crees en que Cristo viene y te pierdes. ¿Quién pierde más? Si Él no viene, no pierdo nada, pero si Él viene, tú lo perdiste todo y eso es una gran verdad. Por eso, la promesa de su regreso es para los cristianos la mayor de las esperanzas. No es difícil entender por qué la esperanza de la segunda venida de Jesús es tan motivadora. Díganme, hermanos, piensa tú, amigo mío, ¿a qué ser humano en uso de sus facultades mentales normales no le resulta atractiva la idea de que se acabará la enfermedad, se acabará el sufrimiento, la muerte, se acabará la pobreza, se acabará la injusticia, la opresión, las luchas, los conflictos y las guerras? ¿A qué ser humano no le interesaría que esto que se ha de acabar se acabe? Pues precisamente el segundo advenimiento de Jesús, la segunda venida de Cristo, acabará con estos desastres que quedan después del pecado. Y adicional a esto, tú sabes lo gratificante que es saber y pensar que tu ser querido, que tu ser amado, tu hijo, tu mamá, tu papá, tu esposa, tu esposo, tus hermanos o tus amigos que hayan fallecido creyendo en el Señor, han de resucitar. Eso es muy motivador, pues precisamente la promesa del regreso de Jesús ha sido la esperanza de los verdaderos cristianos a través de la historia de la iglesia cristiana. Hoy nosotros hemos llegado prácticamente a la culminación de las profecías de tiempo establecidas en la Biblia y la invitación que Dios te hace a ti y que ya yo acepté es prepárate porque tu Salvador viene en gloria y en majestad. ¿Estás preparado? Hasta el momento, ¿cómo te ha parecido el tema de la lección? Espero que haya sido de tu completo agrado, no para darme las gracias a mí, sino para darle las gracias a Dios, que te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ojalá y en la cajita de comentarios puedas escribir: me estoy preparando para el segundo advenimiento de mi Señor. Escríbelo con fe, con alegría, con esperanza. Me estoy preparando para el segundo advenimiento de Jesús. Y continuando con nuestra lección, hemos llegado al día lunes 13 de mayo con el título A la espera del tiempo. Al comienzo de la Reforma Protestante, los reformadores creían en el regreso literal, visible, audible y glorioso de Cristo. Pero, y desafortunadamente, poco a poco esta convicción y esta interpretación fue cambiando. Y ahora, algunos enseñan que Cristo ya vino espiritualmente en el año 1914. Otros enseñan que Cristo tendrá dos venidas, una por su iglesia a través de lo que se ha denominado el rapto secreto, y otra cuando vendrá por el pueblo de Israel actual junto con los gentiles que logren entender el mensaje que se dará para ese tiempo. Otros enseñan que Jesús viene cuando se le acepta por fe y otros ponen fecha. Por allí circula en las redes
Un predicador de mente calenturienta que se hace o se autodenomina el profeta de la hora undécima, yo no sé quién lo autodenominó profeta, quién lo llamó profeta, donde está diciendo que Cristo vendrá en el año 2031. Eso está diciendo. Parece ser que ellos saben más que Jesús y hacen unos esfuerzos heroicos para decir lo que Cristo dijo, no digan. Ustedes no saben ni el día ni la hora, por más rúbrica que usted le intente colocar y sentido a las profecías, por más que usted intente hacer vinculaciones que no se pueden vincular. Cristo nos dijo a nosotros, preparaos, es lo único que yo les digo. Ahora, la Biblia enseña que cuando Cristo vuelva por segunda vez, su regreso será espectacular. Nada de raptos secretos, nada de venidas espirituales, nada de que se verá por el ojo de la fe, nada de eso. Es verdad que cuando Cristo vino por primera vez, que llegó convertido en un bebecito tierno, que nació y creció en una humilde aldea, muy pocos estuvieron presentes en el momento de su nacimiento y muy pocos esperaban su primer advenimiento. Pero cuando Cristo vuelva por segunda vez, la cosa será a otro precio. ¿Qué debemos nosotros hacer en estos momentos, hermanos? Una de las verdades más solemnes y gloriosas es que debemos estar preparados en todo momento. Cristo dijo claramente, debiésemos estar preparados al amanecer, estoy parafraseando, al canto del gallo, en la tarde, al anochecer, en la mañana, a cualquier hora, nosotros debemos estar preparados. ¿Cuándo vendrá Cristo? Muy pronto vendrá. Pero lo importante no es que establezcamos fechas de su advenimiento, porque eso genera un problema serio. Cuando a una persona se le dice, Cristo viene en tal fecha, el ser humano tiene la natural inclinación a procrastinar su preparación. Y ese sería un verdadero caldo de cultivo para Satanás. Bendito sea Dios, que Él no ha dejado en el momento la fecha de su segundo advenimiento. Lo que tú y yo tenemos que hacer es prepararnos y prepararnos. Ok, hermanos y amigos, continuamos en nuestra lección. Hasta el momento, ¿cómo te sientes hablando de la segunda venida de Jesús? Ojalá y puedas escribir también en tu comentario, me siento feliz pensar en la segunda venida de Jesús. Me siento feliz pensar en la segunda venida de Jesús. Para el martes 14 de mayo, el título de la lección es William Miller y la Biblia. Bueno, así como Dios utilizó a los reformadores para redescubrir la verdad sobre la justificación por la fe, que solo se da en Cristo Jesús, así como los reformadores protestantes iluminaron al mundo de la época con esta bienaventurada nueva, del mismo modo Dios levantó a un hombre sencillo, humilde, un agricultor que pertenecía a la iglesia bautista. Este hombre se llamaba William Miller. William Miller era un hombre muy estudioso y mientras él estudiaba las escrituras con una pluma, con un lapicero hoy y un cuaderno, comenzó a leer la Biblia desde el libro del Génesis y no avanzaba, decía él en su propia autobiografía, hasta que no entendía el versículo que estaba leyendo. Una vez que lo entendía, pasaba a otro. Y a medida que Miller comparaba versículo con versículo, se le abrían los misterios de la Biblia y el Espíritu Santo lo ayudó para que pudiese entender que efectivamente estábamos viviendo en los tiempos finales. Luego él decide abordar las profecías con el mismo entusiasmo y con la misma diligencia con la que había estudiado los demás pasajes bíblicos que hasta el momento le habían sido de gran bendición. Hay un dato que no se debe olvidar, queridos. La Biblia, en cuanto a profecía se refiere, utiliza símbolos, pero no tendría sentido que Dios usara símbolos en las profecías a través de las cuales Él pretende avisarle a sus hijos las cosas que han de acontecer,
y al mismo tiempo esos símbolos que él utiliza no se puedan comprender. No, Señor. Los símbolos que Dios ha dado en las profecías se interpretan a sí mismos. Por eso William Miller comprendió que la mejor manera para poder entender las profecías era permitir que la Biblia se interpretara a sí misma y que las profecías se interpretaran a sí mismas. Encontró que la misma Biblia ofrece el significado de los símbolos que aparecen en las profecías. Por ejemplo, él encontró que las bestias representan reyes o reinos, como aparece en el libro de Daniel, el capítulo 7, el versículo 17 y el versículo 23. También se dio cuenta que el viento en la profecía representa destrucción, como lo demuestra Jeremías, el capítulo 49 y el versículo 36. Descubrió también que el agua en la profecía representa pueblos o naciones, como lo expresa Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, y que el símbolo de la mujer en la profecía representa a la iglesia, como lo describe Jeremías capítulo 6, versículo 2 y Efesios capítulo 5, versículos 22 hasta el 32. En consecuencia, Miller nos dejó a nosotros un legado espectacular de la manera adecuada de interpretar las profecías que tienen que ver con tiempo. Cuando Miller aplicó todos esos principios de interpretación bíblica, quedó sorprendido con la claridad con la que la misma palabra se expresaba y explicaba estas profecías. No te pierdas, no te desconectes, que mañana vamos a estudiar otro tema maravilloso. Continuando con la historia de Miller, él observó que los acontecimientos predichos por los profetas en las profecías clásicas se habían cumplido con precisión. Primero, los 400 años de los descendientes de Abraham que estarían esclavizados en Egipto se cumplieron de manera eficaz. Segundo, los 40 años de peregrinación de Israel por el desierto se cumplieron. Tercero, la profecía de los 70 años de cautiverio de Babilonia se cumplieron. Y por último, las 70 semanas que estaban determinadas para el pueblo de Israel en Daniel capítulo 9 y versículo 24, se cumplieron. Entonces, él, en sus estudios, llegó a Gálatas capítulo 4, versículo 4. A medida que él estudiaba el texto bíblico, llegó a Gálatas capítulo 4, versículo 4. ¿Qué nos dice este pasaje paulino? Acompáñenme a buscarlo porque es un texto que nos puede dar bastante orientación del por qué Miller llegó a la conclusión que llegó. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lo que se subraya aquí es más, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando Miller encontró esta declaración en los escritos paulinos, él dedujo que si Dios tuvo un calendario para el primer advenimiento de Jesús, lo tendría también para su segundo advenimiento. Así que él se pone a sacar cuentas, y aunque Miller no tenía clara la idea de la existencia de un santuario celestial, él tenía nociones. ¿Por qué? Porque cuando él se puso a analizar qué santuario será purificado, porque él había leído Daniel capítulo 8, versículo 14, ¿qué santuario será purificado? Miller tenía 7 opciones. La primera, Cristo, según Isaías capítulo 8, versículo 14. Cristo mismo, o Dios, era el santuario. Segunda opción, el cielo, según Salmo 102, verso 19. Tercera opción, Judá, la tribu de Judá, según Salmo 114, verso 2. Cuarta opción, el templo de Jerusalén, según Primero de Crónicas, capítulo 22, versículo 19. Quinto, el lugar santísimo, según Primero de Crónicas, capítulo 28, versículo 10. Sexto, la tierra, según Isaías 60, 13. Y en séptimo lugar, los santos o iglesia, según Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16
y 17. Y la conclusión a la cual llegó Miller era lógica. No podía ser Cristo, el santuario, porque Él es sin pecado. No podía ser el cielo, porque era inconcebible para Miller que el cielo tuviera que purificarse, porque allá no hay impurezas. Tercero, Judá. No podía ser Judá porque era solo un personaje y ya había muerto. El templo de Jerusalén estaba destruido junto al Santísimo, así que se descartan también esas dos opciones. En consecuencia, solo le quedaban dos entidades que podían ser objeto de la purificación: la tierra o la iglesia. Entonces, él dice, si la iglesia que estaba sobre la tierra debía ser purificada espiritualmente, entonces la tierra, por extensión, también lo sería. Por lo tanto, la entidad a ser purificada por el descarte que él tenía era la tierra. Si la iglesia iba a ser purificada, pero la iglesia estaba sobre la tierra tenía que ser purificada junto con la iglesia. Por eso él dijo, me quedo con la interpretación de que la tierra es la que será purificada. Y ese fue de pronto el error al que él llegó. Un paréntesis, y quiero hacer una aclaración extremadamente importante en estos momentos. Guillermo Miller o William Miller jamás fue adventista del séptimo día. Él nunca fue adventista del séptimo día. Él sí dijo que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844, porque él, sin querer o con el deseo de que Cristo viniese pronto, dio esa fecha para la purificación del santuario, que como ya dije, él pensaba se trataba de la tierra. Pero se equivocó, pero Dios aprovechó esa sinceridad de este hombre de Dios, de este hombre espiritual, para traer a la humanidad una enseñanza que es clave a la hora de entender la profecía bíblica y sobre todo la profecía que tiene que ver con el segundo advenimiento de Jesús. ¿Cómo te ha parecido hasta ahora la lección? No te vayas, que lo que viene es muy bueno también. Hemos llegado al estudio del día jueves 16 de mayo. Y el título de la lección es La cronología profética más larga. En el libro de Daniel, el capítulo 8 y el versículo 14, hemos venido leyendo en semanas anteriores que hay una profecía de tiempo que dice hasta 2300 tardes y mañanas, que sería lo mismo que decir hasta 2300 días, que es lo mismo que decir hasta 2300 años, el santuario será purificado. Hemos llegado a que Miller se equivocó al pensar que el santuario que iba a ser purificado era la tierra y dio la fecha, 22 de octubre de 1844. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ¿cuándo se da inicio a las 70 semanas? Una vez más los remito para que puedan ver el material auxiliar que les elaboré a fin de que ustedes puedan tener el principio día por año en la Biblia y puedan aplicarlo de la manera acertada en la interpretación profética. Aquí se los dejo para que lo vuelvan a ver. De acuerdo a la palabra del Señor, las 70 semanas se iniciaron así. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 62 semanas y 7 semanas, o 7 semanas y 62 semanas. Observa el esquema que tú estás viendo en estos momentos. ¿Cuándo comenzó? Comenzó en el año 457 después de Cristo. ¿Por qué decimos que comenzó en el 457? Porque en el libro de Esdras vamos a encontrar que hay 3 decretos que se expidieron para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. El primer decreto lo firmó, lo expidió Ciro en el año 538 y lo leemos en Esdras el capítulo 1 y el versículo 2 en adelante. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Dios, a Jehová, Dios de Israel.
Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ese es el primer decreto, pero no se cumplió. ¿Cuándo se dio ese decreto? En el año 538. Ahora nos vamos al segundo decreto. Este segundo decreto lo encontramos en el capítulo 6, versículo 7 en adelante. Miren esto. Es más, podemos devolvernos un poco. En el capítulo 6 podemos leer desde el versículo 2. Y fue hallado en Acmeta, que es la misma Ecbátana, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén. Ese es el decreto que leímos hace unos instantes. Usted puede seguir leyendo la naturaleza del decreto que dio Ciro. Y ahora viene Darío y dice así, versículo 8, y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa. Usted puede seguir leyendo. Versículo 11, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él. Y por último, en el versículo 12 dice, yo Darío he dado el decreto, sea cumplido prontamente. ¿Cuándo se dio este segundo decreto? En el año 519 a.C., pero tampoco se ejecutó hasta que llegamos a Esdras, el capítulo 6, y leemos el versículo 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden, en primer lugar, de Dios, que era el que había dado la orden a Ciro, y por mandato de Ciro, de Darío y ahora de Artajerjes, rey de Persia. ¿Cuándo dio Artajerjes ese decreto? En el año 457. ¿Dónde lo encontramos? Acá está en el capítulo 7 y el versículo 12 en adelante. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, etcétera, y usted lo puede seguir leyendo. Y terminamos en el versículo 26. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, que es la orden, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a prisión, a lo que sea. Entonces, ¿cuándo comenzaron las 70 semanas? En el 457, que es cuando se hace efectivo el decreto firmado por Artajerjes, pero que ya venía previamente ratificado por Darío y por Ciro. Esta profecía, hermanos, es extraordinaria. Daniel predijo con exactitud la fecha de la reconstrucción de Jerusalén y sobre todo la fecha de cuando se convertiría Jesús en el Mesías. Cristo fue bautizado en el año 27 después de Cristo, precisamente 483 años después que se dio la orden de la reedificación de Jerusalén. Yo pienso que esta es una de las profecías más espectaculares que hay en la Biblia y que nos dan a nosotros la absoluta seguridad de que estamos utilizando correctamente el método correcto de interpretación, que es el principio día por año. Vamos a continuar, pero no te vayas, porque todavía nos queda un pedacito y es cuando se terminan los 2300 días o los 2300 años. Miller encontró que como ya habían transcurrido 490 años, y volvemos al esquema que tú estás viendo en estos momentos, habían transcurrido 490 años, es decir, las 70 semanas que habían sido cortadas de los 2300, él resta 2300 de 490 y le faltan 1810 años para cumplirse los 2300 años. Así que desde el año 34, cuando el pueblo de Israel rechaza completamente la invitación a aceptar a Jesús como su Mesías, cuando matan a Esteban y dicen que su sangre también sea sobre él, desde el año 34
comienzan los 1810 años. ¿Y a qué año nos lleva? Al año 1844. Y en el año 1844 comienza una etapa especial en el santuario celestial, donde Jesucristo está intercediendo por nosotros. Hermano querido, lo vital de esta profecía no es que usted se la sepa. Lo vital de esta profecía es que usted y yo estemos convencidos de que en las cortes celestiales tenemos a un sumo sacerdote que intercede por nosotros y que está presto a venir. Prepárate porque nuestro Señor viene muy pronto. ¿Estás listo? Yo me he disfrutado esta lección porque ratifica mi fe y mi confianza y mi convicción en que la forma como nosotros, los adventistas del séptimo día, interpretamos las profecías es correcta. No nos echamos bombos. No decimos que somos la única iglesia que se ha de salvar. No decimos que somos la iglesia que ha cumplido la profecía. Nosotros decimos que somos continuadores de la reforma protestante que se inició por allá a mediados de la Edad Media. Y esta reforma debemos continuarla, no solamente para nosotros mismos, acercándonos cada día más a Dios, acercándonos cada día más a su palabra y obedeciendo su palabra, sino también contribuyendo para que otros hermanos que están en otras congregaciones y que son sinceros en el deseo que tienen de buscar a Dios, cuando escuchen estas predicaciones y bajo la inspiración y orientación del Espíritu Santo, también lleguen a la misma convicción a la que nosotros hemos llegado. Estamos en el día viernes 17 de mayo, día de la preparación para el Santo Sábado, y aquellos que hacen caso al mandamiento, que hacemos caso al mandamiento, estamos prestos a entrar en este día de preparación para recibir nuestro Santo Sábado. El tema para el día viernes es meditar, estudiar, reflexionar. Como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente la importancia del mensaje que presentaban. Los errores que desde hacía largo tiempo se habían establecido en la iglesia les impidieron arribar a una correcta interpretación de un punto importante de la profecía. Por tanto, si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a una interpretación equivocada de su significado. Sin embargo, Dios cumplió su propósito benéfico al permitir que la advertencia del juicio fuese proclamado precisamente como lo fue. El gran día era inminente y en la providencia de Dios el pueblo fue probado tocante a un tiempo definido con el fin de revelarles lo que había en sus corazones. El mensaje tenía por objetivo probar y purificar a la iglesia. Los hombres debían ser inducidos a ver si sus afectos estaban puestos en las cosas de este mundo o en Cristo y el cielo. Ellos profesaban amar al Salvador, ahora debían probar su amor. Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanales y dar la bienvenida con gozo al advenimiento de su Señor. El mensaje tenía por objetivo capacitarlos para discernir su verdadero estado espiritual. ¿A qué mensaje se está refiriendo? Al mensaje de Miller, que aunque se equivocó en el evento, trajo una remesón espiritual impresionante, porque los que realmente estaban esperando que Cristo viniese para esa fecha, estuvieron dispuestos a abandonar todo, y la historia secular documenta que ese puñado de hombres y de mujeres que aceptaron con alegría, con entusiasmo, con fe, con esperanza la predicación de Miller, dejaron tiradas sus propiedades porque anhelaban más la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque sufrieron un chasco, ellos no fueron dejados, abandonados por Dios. Y terminamos acá. Fue enviado misericordiosamente para despertarlos, con el fin de que buscasen al Señor con arrepentimiento y humillación. Hoy te pregunto a ti, querido hermano, ¿qué tan preparado estás tú para el segundo advenimiento de Jesús? Otra pregunta, ¿qué tan preparado estás tú para dar esta explicación a otra persona? ¿Cómo puedes tú decirle a una persona, mira, te voy a explicar la profecía de las 70 semanas, la profecía de los 2300 años? ¿Estarías tú en capacidad para hacerlo?
Dios te iluminará y te guiará por la senda correcta si tu deseo es ser un instrumento en manos de Dios para alumbrar el camino de aquellos que, como tú, desean sinceramente que Cristo vuelva por segunda vez. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares, por confiar en nosotros. Oren por nosotros, oren por nuestro ministerio y que este ministerio llegue a muchos rincones del mundo, así como otros ministerios que como este también están deseosos de ser instrumentos en manos de Dios para que muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad. Dios les bendiga, Dios les guarde, y el título de la lección para la próxima semana es Luz desde el Santuario, un tema espectacular, así que no se lo pueden perder. Prepárense con sus preguntas, dejen sus preguntas debajo de los comentarios. Gracias por escucharnos y vamos a orar. Querido Padre, gracias por permitirnos estudiar con nuestros hermanos estas profecías maravillosas que nos hablan de tu próximo advenimiento. Permite que cada uno en su hogar, en su trabajo, donde se encuentre en estos momentos, pueda mirar hacia el cielo y decirte a ti, ven pronto, Señor Jesús. Gracias por escucharnos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.